entrevista de Nicole Rodríguez. Ustedes la ven en pantalla, a la candidata por el Senado en la Araucanía, Vanessa Kaiser, por primera vez haciendo campaña desde Temuco. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida al programa. Gracias, Nicole. Bien, bueno, cómo se está cuando uno tiene que transformarse en lo que odiaba y después más encima pagar, pagar las habas por lo que son. Mira, es que es una contradicción tan tremenda ser libertario y tratar de meterse en política y llegar a la calle y que te digan, ¿y qué? Si los políticos todo lo prometen. Y uno dice, sí, pues yo era de los que estaba, tenía que gritar Claro eso, que sí. pero ahora me toca pasar el flyer, agachar el moño, decir, pucha, pero yo no estoy aquí siendo política, sino que de verdad, porque estamos en un momento histórico que yo creo que en general no se está leyendo el contexto más amplio de lo que se viene en el próximo gobierno. Estuvimos a nada y esto tiene que ver con que tampoco se hizo el análisis adecuado de los últimos años del 2019 en adelante, desde el golpe de Estado. Y entonces no nos damos cuenta que estamos al borde o sea, ya caímos en el abismo, pero como decía Bachelet, siempre puede ser peor y ese peor nos puede costar el país. Nos puede costar el país. Ya nos está costando en seguridad y en economía, que se nota. Pero podemos seguir bajando. Efectivamente, hay un refrán que dice, no importa cuánto has excavado, siempre se puede seguir excavando, pero Chile a rato emerge y logra salir adelante. Bueno, para que la gente sepa, en estas elecciones, 7 regiones de Chile van a elegir senadores: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, el Maule, la Araucanía, donde va Vanessa ahí por primera vez en la competencia, y Aysén. Mira, no era principalmente el tema de hoy, Vanessa, voy a hablar de tu candidatura, pero está ahora efectuándose el debate de los candidatos. Y el fin de semana leí una entrevista de Johannes Kaiser que hablaba sobre las diferencias de la derecha tradicional y la derecha que ustedes plantean. En el programa de análisis que hice con Fernando Villegas, yo postulaba que esta es la primera elección donde se leen candidaturas que proponen ideas de derecha desde el punto de vista de los principios de la derecha, es decir, desde los 90 hasta ahora, incluso incluyendo la candidatura de Sebastián Piñera, esas 2 veces que fue presidente, es primera vez que se están defendiendo las ideas de derecha. Usted puede llamarlo que eso está mal o bien, pero es primera vez. Y hay una gran diferencia con esa derecha tradicional que en general estuvo rondando la figura de Sebastián Piñera, muy inteligente, con una capacidad de gestión gigante, pero que no defendía by the book, literalmente, los principios de derecha. ¿Te parece que esta es esa primera elección que se está leyendo eso y que la gente está viendo esos principios de derecha? O sea, yo creo que José Antonio Cast en su versión anterior logró justamente lo imposible, que era llegar a segunda vuelta en las elecciones pasadas, porque él sí estaba defendiendo las ideas del sentido común y estaba dando una batalla cultural que le salió muy salado en un contexto extremadamente adverso de una prensa que toma posición desde la moralina impuesta por el progresismo y la izquierda. O sea, sí está claro que el tratamiento, cuando tú ves en la evaluación que tenemos los chilenos, digamos en términos amplios, de Michelle Bachelet, y que sería un orgullo que ella llegara a la ONU, yo creo que sería un orgullo solamente porque podría eventualmente destruir la ONU como destruyó a Chile, digamos. O sea, eso es lavado de imagen, realmente, y se la debe, y Bachelet le debe ese favor a la prensa, lo voy a hablar en términos nacional libertarios, globalista, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí eh, José Antonio sí tenía como una cancha distinta que abandonó desde mi perspectiva, pero eso es discutible, digamos, en algunos ámbitos que son importantes en la batalla cultural, y por lo tanto ahí ya teníamos ciertas ideas de derecha, bien de derecha, fundamentadas en principios bien de derecha, que hacía que uno lo apoyara a él, por supuesto, y que después en la segunda vuelta, en el último debate, como que desaparecieron, y en ese sentido tú tienes razón, como que no llegaron al final de la meta, que era cuando tendrían que haberse sostenido, ¿no es cierto?, para ver quién era realmente el ganador. Y me parece que ahí influyó gente como Sebastián Sichel, como hoy día podría estar influyendo un Covarrubias, ¿no es cierto?, si es que Johannes pasara a la segunda vuelta, gente que esto es
ellos son superiores moralmente porque son de centro, linda. Entonces nosotros no adherimos a ninguna idea, la única idea que adherimos es la genuflexión, a transar y que avancen las agendas internacionales, es lo que Zizek llama los comunistas liberales de Davos, de Porto Davos, es la fusión de Porto Alegre con el foro de Davos, ¿ya? Entonces, yo creo que vamos a tener que pararle un poquito los carros a esta gente que en algún minuto le quitó, por ejemplo, mucho piso a José Antonio, y nosotros imagínate lo que hubiese sido que él hubiera sido presidente en vez de Boric. O sea, de verdad, fuera de que quizás le hacían un golpe de Estado, que quizás le repetían el drama de Piñera, lo que tú quieras, pero quítale ese factor nomás. Y tendríamos un Chile tan distinto, solo sin Boric. O sea, quítalo del escenario, digamos, con una persona neutra, que no hubiera hecho nada. Tendríamos un Chile tanto mejor. Nos han destruido nuestro país. Entonces, ese tipo de personajes como Sitzer en ese momento, o como podría ser Covarrubia ahora, que juegan ese rol como de, aumentemos el voto nulo, juguemos a favor de la extrema izquierda, si al final están los chinos metidos detrás de los organismos internacionales, y mi hipótesis es que ellos terminen apoyando eso, consciente o inconscientemente. Hay que parar los carros ahora porque si no nos pueden hacer un tremendo daño. Y ese tipo de personaje es el que termina siendo responsable de la elección de un comunista o de un frente amplista en el caso de Boric. Estoy muy- Esto es interesante, ¿eh? Consciente o inconscientemente. Yo en mi labor de periodista siempre me pregunto si acá hay algo de fondo o simplemente sumarse a una corriente, seguir a la mayoría, etcétera, o más bien hay algo consciente y de fondo con intereses creados. Y la verdad es que no me lo he podido responder en Chile porque creo que tiene los dos de las dos factores, cosas. digamos. Mm, sí, Vamos así a ir, es. vamos a ir de lleno a tu campaña, pero concentrándonos en un punto específico que planteaste hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la ley de recambio de estufas a leña por climatización eficiente. Y esto me lleva al tema también de Johannes Kaiser cuando la semana pasada plantea de que Chile debe salirse de algunos tratados internacionales. Pero permíteme antes, Vanessa, recordar dos cosas muy importantes porque si no, no subsistimos. Método EVE, esta empresa, centros de estética, que no son centros de estética como todos los que uno ve ahí cuando uno está caminando en la calle, sino que son centros de estética que manejan máquinas de última tecnología con un enfoque de remodelación de tu figura para sacar esas zonas que son tremendamente porfiadas. El cuerpo es porfiado, a veces hasta cae mal, ¿no? Porque la grasa localizada, la celulitis, la flacidez, la piel de naranja, no salen a veces con nada. Dieta de gimnasio y no pasa nada. Método EVE trajo las máquinas precisas para poder remodelar tu figura y sacar esas zonas específicas que no nos gusta. Ya tiene 3 sucursales en Los Ángeles, en el sur, Concón y Vitacura, y además cuenta con todos los certificados, son máquinas de última tecnología, seguras y te va a cambiar la vida. Contacto arroba métodoeve.cl. Síguelos en redes sociales que tienen ahí fotos y videos que son espectaculares. Remodela tu figura. Y también te recuerdo Oxibiota, un producto seguro, ecológico, desarrollado en Estados Unidos y que un emprendedor chileno vio ahí un espacio y una posibilidad porque este producto es único. ¿Qué hace Oxibiota con estos sobres que vienen acá? Mata el mal olor, no escondiendo el mal olor. Oxibiota tiene tecnología y lo que hace es matar las bacterias que producen ese mal olor. ¿Y por qué se produce el mal olor? Porque se está descomponiendo la materia orgánica. Y Oxibiota mata esas bacterias de raíz y usted se olvida del mal olor, sobre todo en viviendas, por ejemplo, ahora que ya viene el verano, viviendas que no están conectadas al alcantarillado, ahí en zonas rurales. Vanessa conoce bien ahí en el sur de esas zonas rurales, cocinas, restaurantes que lo han utilizado, baños, jardines, lo que usted necesite, www.oxibiota.cl, lo compra ahí y le llega a la dirección que usted solicite. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, y Patreon, la plataforma segura para que usted pueda seguir apoyándonos en el programa. Vanessa, te preguntaba por esta ley de recambio de estufa a leña por climatización eficiente, que suena muy bien, suena lo correcto, pero que tú planteabas en varias entrevistas
que no es lo correcto para el sur, menos para zonas rurales. ¿Cómo armonizamos entonces el cuidado del medio ambiente con el uso de la leña? Cuéntame un poco por qué estás en contra de esta ley. O sea, más que ley es un cambio de normativa Es un que no cambio climático. existe, que reduce a nivel país, va a reducir un 0,4% la emisión del CO2, 0,4%, imagínate. Va a afectar la vida de 7 millones de personas. En la práctica va a terminar prohibiendo el uso de las cocinas a leña y de las estufas a leña. Y esto está todo dentro de un contexto de permisología, de la destrucción del aparato productivo bajo la excusa y el manto de cuidar el medio ambiente. Les cuento que Temuco la novena región tiene que exportar su basura a Los Ángeles. Tenemos a Los Ángeles de receptor de toda la basura de Temuco. O sea, ahí no importa, ahí el medio ambiente da lo mismo. Ni Alemania tiene esa normativa, ni Estados Unidos tiene esa normativa. ¿Para qué hablar de China, que cada día que pasa va produciendo más digamos, construyendo más generadoras de carbono? Imagínate, a carbón. Entonces, y ellos producen el 30% del CO2, pero nuestro país, que produce menos del 0,4% del CO2 total a nivel mundial, tiene que ajustarse a este tipo de normativas, porque Chile, y en especial la Araucanía, son, como dijo la Silvia Rux, el tubo de experimento de las Naciones Unidas. Entonces acá se nos aplican a nosotros, por ejemplo, la plurinacionalidad. Yo tengo firmado el acuerdo entre Elisa Loncón y el residente de las Naciones Unidas en Chile, de que ese mamarracho, lo que terminó saliendo, iba a ser la implementación de la Agenda 2030 en Chile. Entonces, eso es la radicalidad, eso es ya la agenda implementada hasta en sus últimas consecuencias, el mamarracho que nosotros rechazamos. Entonces, a ver, espera un poco. ¿Y por qué se ensañan tanto con la novena región? Porque la novena región es la única a la que ganó el sí para el plebiscito, ¿ya? Y acá hay mucha gente que no es de derecha, es pinochetista de frentón. Y son pinochetistas o pinochistas, también se llaman a sí mismos, que es lo mismo, se llaman a sí mismos de esa manera. El gran Futalonco, Ulmen Futalonco, nombrado por 32 comunidades mapuches, fue Augusto Pinochet. Entonces, la hazaña y la rabia que la izquierda tiene con la novena región se nota en cada esquina. No solo porque tenemos 4.500 millones de dólares en inversión detenidos por permisología en una de las regiones más pobres del país. Y ahora, y van avanzando así, ¿ah? Porque, por ejemplo, te declaran humedal Chivilcán, ¿ya? Que es un supuesto humedal urbano. Durante 100 años se trabajó como tierra agrícola, pero ahora es humedal. Entonces no se puede tocar. Entonces al dueño de 46 hectáreas con el que yo estuve conversando, de este supuesto humedal que está en medio de Temuco, o sea, entendámonos que en la novena región llueve de marzo a diciembre, o sea, de marzo a diciembre el 80% de las tierras son humedales, porque está todo empapado, ¿sí? Ya. A este señor le siguen cobrando las contribuciones cuando le declararon humedal las 46 hectáreas, ¿ya? Perfecto. Son más de 46, pero estoy hablando de uno de los dueños del. Bien, entonces, ¿qué es lo que dijo? Bueno, por lo menos para no seguir pagando contribuciones, le regalo la tierra al municipio. No se lo aceptaron. Tiene que seguir pagando contribuciones por una tierra en la que no puede sembrar, no puede cultivar, no puede construir, no puede hacer absolutamente nada. Ah, no, pero como si eso fuese poco, me quería Nicole, por el otro lado del humedal hay una toma ilegal que se está comiendo todo el humedal y eso da lo mismo. Entonces, este tipo de normativa bajo la excusa como la educación sexual súper integral. Todo bueno para destruir la psiquis de los niños, pero hagámoslo con lindas palabras, hagámoslo mostrando buenas intenciones. Es la manera que tiene la izquierda deconstruida de avanzar, porque por último Artés te dice en la cara lo que va a hacer, ¿ya? Pero la izquierda deconstruida de avanzar su agenda. Y tú, acuérdate cómo era el mamarracho. Bueno, el mamotreto tenía mucho de eso también, pero el título era así como, seremos todos iguales ante la ley. Y la bajada era, pero estos son distintos de esto, la plurinacionalidad, no sé qué, no sé qué. ¿Cachai? Vanessa, con respecto a a la normativa, eso ya está en marcha, digamos. O sea, están Sí. obligados a ir cambiándose de la calefacción a leña por esta, no me imagino, aire acondicionado o cosas que son supuestamente más sustentables.
Pero ¿qué hay detrás de eso con respecto al supuesto cuidado del medio ambiente? Acá hay intereses de empresas. Yo No. un conversatorio donde Ah, sí, estaba pueden haber intereses de empresas, Marcelo sí. Mena, que fue el ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, que hoy es Ujú. CEO de Global Methane Hub, una cosa así. Todas estas instituciones tienen intereses, tienen empresas que venden estas nuevas calefacciones. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo uno lo entiende entonces? Mira, a mí me llegó de este señor que tú estás citando los supuestos intereses que tendría vinculados. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros tenemos tormentas prácticamente todo el invierno. No hay ningún sistema eléctrico que no se caiga en un porcentaje importante de lo que son. O sea, tú no puedes prohibir la leña, tú vas a matar a la gente de frío, tú vas a matar a la gente de hambre, tú no puedes cambiarle la cuenta de la leña por una cuenta de la luz, menos en este marco escandaloso que acabamos de pasar ahora con el tema de las cuentas de la luz. Tú no puedes hacer llegar a Lonquimay gas cuando se te cayó el camino. O sea, a ver, esto es tan desquiciado como el mamarracho, o sea, es parte de las políticas de esta extrema izquierda y por supuesto que hay gente que gana. ¿Cómo no va a haber gente que gana? Ganan, imagínate todo lo que ganaron, es el mismo negocio de las fundaciones, ¿no es cierto? Que eran todas para ayudar a los pobres, a la gente enferma y todo, y se terminaron robando toda la plata. Y yo no voy a ir como en el detalle porque tendría que tener pruebas empíricas, Ah, ¿ya? De que efectivamente el recambio se hace, ¿ya? Licitándole a la empresa de este señor los nuevos, digamos, aparatos de aire acondicionado o de estufas gas o lo que sea, creo que es más bien eléctrico. Porque tendría, como te digo, que tener la prueba empírica y esa es una hipótesis que evidentemente que hay que afirmar o descartar y para eso hay que hacer la investigación. Yo estoy en campaña, no estoy haciendo una investigación de esa índole. Sí te puedo decir que es evidente que no trae absolutamente ningún beneficio, ni siquiera de reducción del CO2, cero. O sea, 0,4%, no es nada. Esa cuestión no amerita en lo más mínimo perseguir a la gente que se calefacciona a leña. Y aquí lo que tienes que entender, quienes nos oyen, es que la señora que tiene su cocina a leña, con esa cocina, calefacciona, cocina y calienta el agua. Imagínate lo que es dividir ahora en tres aparatos distintos, cómo tú empobrecerías, tú liquidas a esa persona, la dejas en la calle, en la miseria total. Y es más, tan hipócrita todo esto, porque tú me puedes decir, ya, pero la leña efectivamente contamina y tenemos como una ciudad más contaminada. No es la leña la que contamina, es cuando la leña está mojada. El 40% de esa contaminación total que se genera por el uso de la leña es producto de que no ha sido secada con un proceso de secado de leña como corresponde. Entonces, lo que nosotros tendríamos que invertir, si estuviésemos cuidando el medio ambiente y al mismo tiempo a las personas, es en secadoras de leña que por último, subvencionadas, lo que fuese, permitiesen a la gente seguir con su tipo de vida al bajo costo que implica, pero reducir efectivamente las emisiones por el uso de leña mojada. ¿Me entiendes? O sea, aquí no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿La gente se está cambiando o simplemente las personas en zonas alejadas donde no llega la electricidad siguen usando leña y bueno, tendrán que hacer caso omiso de la regulación? Sí, pero la pregunta es que tú vas a dejar a 2.000 personas sin pega, po. Si aquí hay industria que produce estufas y que produce cocina, ¿qué va a hacer con toda esa familia? Y esto, claro, es un proceso paulatino, pero además te insisto, si esta normativa a este nivel no la tiene ni Estados Unidos, ni Alemania, ni ningún país, ni Noruega, ni ningún país del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar nosotros esto? Es que a mí me da lo mismo si existe o no existe el cambio climático antropogénico, déjale eso a los científicos. Yo solamente te voy a decir una cosa, si China que produce el 30% del CO2, Estados Unidos, Alemania, no se aplican normativas como las de Chile, que produce un 0,36 creo que era, entonces déjennos tranquilos, pues. ¿Por qué experimentan con nosotros? Si ese es el punto. Lo demás no lo voy a discutir, a pesar de que me parece que hay suficiente evidencia, digamos, para decir, no, nos dijeron que nos íbamos a calentar, que íbamos a tener ahora, Venecia estaría debajo del agua, que esto sea así. Entrar a hacer el revisionismo de todos los discursos desde Al Gore en adelante, la verdad es que no hay por dónde, ¿me entiendes? O sea, tú trabajas con gente que no está ideologizada y que no se beneficia del relato y no es sostenible el relato del cambio climático antropogénico, pero da lo mismo, yo ni siquiera quiero discutir eso. Yo simplemente quiero decir, si Chile produce un 0,4, no nos apliquen ninguna normativa que no estén cumpliendo los chinos en un 100% más, porque ellos son los que contaminan un 30%, ¿te das cuenta?
Vanessa, ¿de qué tratado hay que salirse y si es que efectivamente Chile quisiera salirse de algunos tratados, pasa por el Senado o simplemente un decreto del gobierno? A ver, en el detalle yo sé que el convenio 169 de la OIT pasa por el Senado, que se tiene que ser revisado cada cierto tiempo, que si yo no me sé el detalle de cada uno de los procesos, de cada uno de los acuerdos que se han tomado ahí, tú ya tienes que entrar a estudiar más de fondo y es caso a caso, por supuesto, eso es lo que hay que ver. Y también hay que analizar cómo lo han hecho otros países, porque acá nosotros sabemos que Trump se retiró del Acuerdo de París. Bueno, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Podemos hacerlo de la misma manera nosotros? Todo eso requiere de años de estudio. Esto no es así que tú digas, o Claro. requiere un gran equipo de estudio. Esto no es algo que yo en mi campaña y parando la olla y así haciendo, atajando el gol y tirando el córner, puedo hacerme cargo, ¿te das cuenta? Nosotros tenemos el espíritu soberanista que tiene Trump, que tiene Milei, que tiene Meloni, que tiene Vox, que tiene Orban, que tiene toda la nueva derecha a nivel occidental. ¿Y eso qué es lo que significa? Que vamos a revisar cada tratado y aquellos en los que se nos impone permisología, como el Tratado de Escazú, el Acuerdo París, etcétera, vamos a ver cuál es la forma de salirse de ahí. Y si no hay una forma, digamos, establecida, porque tú sabes que las reglas aquí las imponen los globalistas, esto es como ir a una entrevista con un periodista zurdo. Él te impone las reglas del debate, él te impone incluso el contenido de los conceptos. ¿Cachai? Y cómo la gente te autopercibe y te percibe y te pone la etiqueta, te demonizan. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, primero, convenio 169, hay que retirarse de eso, yo sé que se hace como cada 4 años, cada 6 años, una cosa así. Segundo, Acuerdo París, Acuerdo Escazú, eso de todas maneras se tiene que terminar, hay que revisar cuál es el efecto que tienen los tratados que hemos firmado con el Mercosur, muy importante también, la ley Lafkenche, la ley indígena, que están inspiradas en todo este globalismo, ¿ya? Y que avanzan en Chile una plurinacionalidad o una destrucción del derecho a la propiedad que ningún chileno ha votado a favor en democracia. ¿M? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir revisando cada uno de esos tratados. Es que, por ejemplo, el último tratado de libre comercio con la Unión Europea, claro, nos trae una serie de beneficios comerciales, pero te meten la cuchufleta la ideología de género. Entonces, la pregunta es, ¿uno puede mantener el tratado en términos comerciales y salirse de aquellos aspectos que considera son ideológicos y que Chile no ha votado democráticamente? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son un paso a paso y como lo ha hecho Milei, o sea, a ver, Milei se retiró, no puso delegación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿ya? No hay delegación argentina hoy día en eso. Milei está desmantelando la implementación de la Agenda 2030 en Argentina y habló en contra de la Agenda 2030 en la ONU y les dijo a ellos en la ONU que se habían transformado en el Leviatán y que con sus organismos nos estaban imponiendo una agenda socialista. Milei se retiró, al igual que Trump, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a ver, hay gente que nos lleva a la delantera. Orban se ha ido en contra de las leyes de inmigración que son de la Unión Europea y de las leyes de ideología que le imponen ideología de género a nivel de los colegios. Todas esas experiencias es necesario revisarlas para ver nosotros como chilenos en qué posición estamos y cuáles serían los caminos para retirarnos de aquellos tratados que atentan contra la soberanía de Chile. Ese es el punto. Vanessa, ¿tú crees que ustedes son los primeros en plantear esto de una manera tan firme? Ustedes me refiero a los libertarios, ¿ah? A eso me refiero con usted y Johannes en su campaña. ¿Tú crees que se minimiza en Chile este tema y se le pone como algo, ya están estos de las conspiraciones, de las agendas? ¿Tú crees que o no se entiende realmente porque ustedes son los primeros en levantar este tema de esta manera más enérgica y poniéndolo como eje del debate? Lo que pasa es que yo veo difícil que las élites políticas no entiendan lo que están haciendo. Yo no creo que un señor Piñera, como tú dijiste, un tipo que entendía bastante de política y de gestión política, cuando firma la Agenda 2030 no sepa lo que está haciendo. Y no solamente la firmó él, la firmaron sus ministros, etcétera. Entonces, no creo que sea gente que no entiende lo que lee. Y que cuando leen el ODS número 10 que vamos a igualar a los países, entre los países y al interior de los países, no lean que ahí hay una imposición de igualación socialista radical. Porque entonces yo tendría que suponer que son personas analfabetas funcionales. Y no son analfabetos funcionales.
Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que denuncia Vox en España, que es la realidad que yo conozco mejor, porque he estado allá y porque tengo amigos que están en Vox, etcétera, que las élites, la casta, digámoslo en términos nacional libertarios, que tiene una parte que es de la derecha tradicional, el PP en España, son globalistas, están casados con la agenda globalista. Entonces hoy día, frente al mapa tradicional de la izquierda y la derecha, más o menos Estado, reduzcámoslo a eso, a ese principio, ¿no? Se superpuso el globalista versus el soberanista. El soberanista quiere conservar su nación con sus características y quiere conservar una nación soberana y la integridad territorial. Justamente el mamarracho lo que planteaba es el extremo opuesto. Y eso es globalismo puro y duro. Yo estuve discutiendo con Aucán Wilcamán ahora, y él lo que hacía era todo el rato hablar de los organismos internacionales, del cambio climático, y a ver, ¿y qué es lo que siempre ha buscado el marxismo? Porque esto es neomarxismo, etnomarxismo, ponle como queráis, pero los objetivos son los mismos. El marxismo siempre ha querido la igualación total, la tabula rasa. Y para eso tienes que destruir el derecho a la propiedad. Y para eso tienes que homogenizar a la gente con una ideología. El derecho a la propiedad en la Araucanía no existe. Aquí no hay derecho a la propiedad. Acá te declaran humedal, acá te encuentras el consejo de monumento una piedrita así, y te dice, no, es que era del año 1200 no sé qué, listo, no pudiste construir tu edificio. Acá te usurpan, no puedes sacar a la gente que te ha usurpado, algo avanzó la última modificación de la ley de usurpaciones, pero tienes un problema gravísimo, porque resulta que va a Carabineros, saca a la gente que te usurpó y esa gente conoce a ese carabinero, porque es pueblo chico. Claro. Y entonces después lo amenaza, lo extorsiona a su familia, etcétera. Por eso es que acá ha tenido cierto efecto el estado de excepción normalizado, ¿no es cierto? Porque son personas que vienen de afuera, son militares que vienen de afuera, pasan un par de meses y se vuelven a ir. ¿Te das cuenta? Entonces tú lo que tienes acá en la Araucanía, tú no tienes derecho a propiedad y esa es la razón fundamental por la que aquí no hay inversión y no crece la... Si imagínate que yo tengo mi casa y quiero plantar un par de árboles y hacer una casita un poco más allá y al lado mío hay una comunidad indígena, tengo que pedirle permiso. ¿Sabes que hay carreteras que ha hecho el Estado que de tal kilómetro a tal kilómetro no está hecha? ¿Sabes por qué? Porque la señora Juana Lincoln no sé qué no deja. Entonces, acá tienes un problema tan grave y nadie se da cuenta y le pone el cascabel al gato, que es que a través de la ley indígena, del convenio 169 y nueve y de la permisología, en la Araucanía no existe el derecho de propiedad y nosotros sabemos que donde tú no tengas derecho de propiedad, no tienes inversión, no tienes trabajo, no tienes desarrollo y lo que tienes es miseria. Y eso es lo que hay acá. Vanessa, con respecto al convenio de la OIT 169, que uno de los problemas, o sea, no uno de los problemas, pero uno de los tratados que quisieran salirse, ¿en qué ha perjudicado ese convenio a la zona? ¿O por qué Bueno, específicamente hay que salirse de ese? tú tienes lo que yo te decía, la consulta indígena por cada cosa que tú tengas que hacer. A ver, eso se llama desigualdad ante la ley. Pero la desigualdad ante la ley se manifiesta en diversos artículos. El convenio 169 recomienda no dar penas de cárcel a chilenos de origen indígena. O sea, ahí tienes tú a Celestino Córdoba, que mató a los papás de Jorge Luxinger, que también va de candidato al Senado, en un centro de trabajo, de estudio de trabajo. Ese terrorista está en un centro de estudio de trabajo. Y eso es puro tema internacional. Te voy a decir otra cosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año 92, bajo Elwin, se condenó a Juan Wilcamán y al Consejo de todas las Tierras por usurpación ilegal, por violencia, por... ¿Y tú sabes lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado? Que esa sentencia había que anularla porque lo que se había hecho era una persecución usando el derecho penal por motivos racistas. Y entonces mandó a nuestros jueces y a nuestros sí, jueces en este caso a tomar cursos para no usar el derecho penal por motivos racistas y persecuciones racistas. O sea, a ver, tú no vas a solucionar el problema acá si no sacas la ley indígena y no te sales del convenio 169 y no le pones un límite clarísimo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que te voy a decir una cosa. El próximo golpe de Estado los vamos a tener metidos ahí o acá. Y sea Cast, Matei o Johannes,
esos son los tipos que tienen el poder, el sartén por el mango, para que Chile no se pueda defender de la sonada del crimen organizado aliado del Frente Amplio y el Partido Comunista. En Entonces, lo que febrero, tú sabes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero notificó a la Corte Suprema de Chile por 4 casos, donde acá hubo sentencia y los notificó, e incluso hay, el Estado de Chile va a tener que pagar en algunos casos, son cifras millonarias. Hay otros menos conocidos, porque el Daucán es conocido, pero el caso Vega González y otros versus Chile, hay varios otros, pero sí, han habido varias sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado de Chile. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nicole? Y Johannes es el único candidato que dice, vamos a hacer una reforma del Poder Judicial. Ya, lo aplaudo, fantástico. Pero si él no tuviese además la propuesta de revisar los tratados internacionales y la intervención de organismos internacionales en Chile, no sirve ni siquiera de nada hacer la reforma al Poder Judicial, ¿me explico? Porque tú podrías tener el día de mañana a nuestros jueces, en vez de capturados y fiscales, capturados por una ideología política, actuando conforme a derecho. Perfecto. Pero vienen de afuera y te hacen esto, lo que tú acabas de decir, en el caso de González, se había declarado prescrito, estos son militares del 73, y la Corte Interamericana dijo, no pueden prescribir porque son crímenes de lesa humanidad, sí, pero resulta que el Tratado de Roma es posterior al año 73, no me acuerdo de qué año es, pero muy posterior. Entonces tú estarías violando el principio de no retroactividad de la ley. A ver, y por eso es que a mí me da, a ver, quizás podamos persuadir, ya en caso de que salga Evelyn o salga Cast, a que den este paso. Pero me preocupa mucho que no lo hablen, que no se hagan Sí. cargo. Por eso, por eso es que más que me preocupa, incluso me da un poco de angustia, porque entiendo que ellos quieren resolver el problema de la seguridad en el país, que ellos tienen una agenda de derecha en muchos aspectos, y la permisología, etcétera. Pero no, en la medida en que no se hacen cargo de la causa del problema, del origen, que son todos estos tratados internacionales, intervención de organismos y de la captura de parte del Poder Judicial y de la Fiscalía por el octubrismo, si no se hacen cargo de eso, no van a resolver nada. Vanessa, Johannes propone estado de sitio para la zona en la cual tú estás Sí. postulando como senadora. ¿Cómo se coordina o cómo conversa o cómo se relaciona poner un estado de sitio versus la libertad, que es la libertad individual que ustedes siempre la tienen dentro de los ejes principales de los partidos libertarios? ¿Cómo sería ese estado de sitio y cómo permitirían que la gente siga teniendo la libertad que ustedes defienden? Mira, el estado de excepción constitucional que nosotros tenemos hoy día lo tenemos en toda la región. Y eso lleva a que, por ejemplo, nadie pueda comprar tiros para salir a cazar, para defenderse con legítima defensa, evidentemente, etcétera. Hoy día tú tienes a toda la región asfixiada en la libertad y ese estado de excepción, por lo demás, que ya se ha renovado más de 60 veces y que nos cuesta 320 millones de pesos quincenales, ese es el nivel. Por eso es que el general Iturriaga dijo, entre la macro zona norte y la sur nos quedamos sin plata, no llegamos a fin de año. Eso es lo que acaba de decir ante el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estado de sitio que propone Johannes es un estado de sitio localizado para las áreas específicas, como Temucuicui, en Ercilla tienes, ¿no es cierto? Tienes en Tirúa, en Coyipulli, Selva Oscura, ya, localizado. Ahora, hoy día el titular del Mercurio, con fotos, ¿no es cierto? Al lado del aeropuerto de Temuco, tienes actuando a grupos terroristas, lo que me dio lo que tenemos que cambiar, que después cuando vas a la noticia, en la página C5, dice organizaciones delictuales. Es que esto es terrorismo, esto no es delictual. O sea, el Cuando tú aviso generas, en el aeropuerto fue un aviso de que iban a destruir. Es un aviso terrorista, no fue que un aviso de que dejaron en el aeropuerto una amenaza que iban a robar cartera. El aviso sí, en el aeropuerto fue que se cuidaran, era una amenaza al aeropuerto, a la destrucción del aeropuerto. Efectivamente, eso cae, entiendo, bajo la categoría de terrorismo, ¿no? porque tú estás generando terror en la ciudadanía. Y cuando mencionan a las organizaciones terroristas, el Mercurio pone movimientos, ni siquiera organizaciones, movimientos delictuales, como si el lenguaje
no fuese lo fundamental, tú sabes que no tenemos ninguna sentencia por terrorismo en la Araucanía, ninguna. Entonces, a ver, tú me preguntabas sobre qué es lo que, cómo se coordina el estado de sitio con la libertad, etcétera. Bueno, el estado de sitio no pretende durar 2 años. El estado de sitio es una intervención puntual, radical, que uno entra con todo, justicia militar, a los que oponen resistencia se les aplica ahí la justicia militar, se da preso, bla, 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 se captura, se libera y se entrega a quienes viven pacíficamente su derecho a la seguridad y su derecho a ser iguales ante la ley y no estar viviendo bajo la opresión de movimientos terroristas. Ya, eso es una cosa. Y lo que hay que entender es que el estado de excepción constitucional no solamente le ha quitado el derecho a la legítima defensa, además de nuestros estimados senadores, que ahora con la última cambio que hicieron a la normativa hacen prácticamente imposible, inviable tener tus armas, sino que además cuando tú ves el turismo, sí, la Araucanía en parte importante vive del turismo. ¿Y qué pasa con un extranjero? Dice, quiero ir al mundo perdón, nuestros compatriotas mapuches en su gran mayoría son de derecha. Por eso aquí siempre gana la derecha. Pero una derecha que es pinochetista más encima. O sea, el señor Aucán Huilcamán y todos estos movimientos terroristas de extrema izquierda que quieren Gualmapu y todo, no representan a nadie. Partamos por ahí. El problema no es mapuche, el problema es terrorista. Entonces, la gente que quiere venir del extranjero dice, ay, está en estado de excepción constitucional, me van a matar si voy para allá. Y listo, liquidaste el turismo. Entonces, todo esto que tenemos ahora es el peor de los mundos para la gente que vive acá. El problema es que, se lo he dicho a muchos empresarios con los que he conversado en reuniones que uno se encuentra así en forma porque, no sé, pues tienes un debate y ellos van, hubo un documental, por ejemplo, que hizo el Libero muy bueno sobre la quema de más de casi 300 templos, iglesias desde el 2019 en adelante, y 80 de los cuales un tercio acá en la Araucanía. Después hablan de interculturalidad y ser todos tan tolerantes y amorosos, ¿no? Bueno, y con esa gente yo he conversado, de hecho, a mí me ha llamado profundamente la atención que no exista interés en general en entender qué hay detrás de los problemas que se enfrentan en la Araucanía. Porque nosotros, Nicole, sabemos perfectamente que si tú hay un médico y tenías un problema a la vesícula y te dice que en realidad tu problema es, tú estás enferma de pulmonía y te da un remedio para la pulmonía y te deja avanzar la enfermedad de la vesícula, sabemos perfectamente que mejor hubiera sido no ir al médico, porque por lo menos no te vaya a estar tomando un remedio por una enfermedad que no es y que probablemente te termina enfermando. Entonces, si tú haces un mal diagnóstico, los políticos es lo mismo, si tú haces un mal diagnóstico no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y acá ni siquiera entienden que no tienen derecho a la propiedad si no lo tienen. Acá llega un piquete de 4 mapuches, comillas, que no son, porque según la ley indígena tú te puedes autopercibir, es autoidentificarte, ¿ya? Bien. Como Berghoff, como Marchant, y dicen, esa tierra de la Nicole es mía, listo. Entonces, con la ley de usurpación algo se avanzó, pero hasta el día de hoy existen muchos terrenos usurpados y en el extremo la pregunta es si es que Carabineros, que después va a ser perseguido por jueces y fiscales, estaría dispuesto a asumir el mandato de ir y despejar, bueno, este problema de las usurpaciones lo tenemos no solamente acá. Claro, Vanessa, vamos a ir por parte. Temucucuy es bien emblemático. En el caso de que llegues al Senado, puedes, por ejemplo, pedir una intervención en Temucucuy y que entren, quizás no como entraron en el gobierno de Sebastián Piñera, donde murió un agente de la PDI, sino que entrar a recuperar ese territorio y que sea un territorio con control del Estado. Yo entiendo que esa facultad del presidente y que pasa por Cámara de Diputados y Senado su aprobación. O sea, uno no tiene iniciativa en esa materia. Eso sí lo tengo claro. Pero sí, evidentemente que nosotros, el Senado actúa como un tribunal. Mm. Y yo te diría que en este contexto lo más importante, no nos olvidemos que para el 18 de octubre de 2019, en esa crisis, en ese golpe de Estado, el golpe de Estado tuvo dos, en el jamón del sándwich fueron las protestas sociales, pero luego el golpe de Estado tuvo dos movimientos, uno desde la primera línea, destruyendo todo, y el otro a nivel de Congreso parlamentario. En el Congreso
Sebastián Piñera se salvó por 7 votos de ser destituido, destituido. Bueno, por eso el Congreso es tan importante lo que viene, porque el golpe de Estado lo van a volver a intentar. Y yo soy una convencida, o sea, a ver, si te lo dice un socialista como Oscar Landerreche, te, lo- te- sí, a ver, está tan ya interiorizado que en el último debate televisivo, Matei le pregunta a Artes, yo no sé cómo nadie se impacta de esto, yo me tiraba las mechas. Bueno, Si yo salgo electa, ¿tú me vas a dejar gobernar? lo que a mí me impacta de esa frase de que la izquierda no deja gobernar a la derecha o etcétera, es asumir en esa frase que en Chile entonces no hay democracia. Cuando el Exacto. pueblo, la gente, los ciudadanos en su mayoría escogen un gobierno, sea de izquierda o de derecha, se supone que se aceptan las reglas del juego y se acepta esa votación, ¿no? En el caso del gobierno de Sebastián Piñera, probaron el agua y le funcionó y casi estuvieron así, como tú lo estabas describiendo, de destituirlo. Y se repiten esta frase, no solamente desde el ámbito político, que ya me parece grave, en el ámbito social de que no, es que la izquierda en Chile no deja gobernar a la derecha. Bueno, es que entonces no tenemos democracia. Es que entonces significa que tenemos una izquierda que es violenta. Eso es lo que implica esa frase y me parece gravísimo porque tiene una profundidad que poca gente eh, la saca a relucir. O sea, estoy de acuerdo contigo que una propia candidata le pregunta a Artés, quizás para sacarlo el pizarrón, pero esa pregunta debería haber sido más bien una respuesta a lo que Artés ya había dicho. Claro, y después se escudan en los movimientos sociales. Artés tiene ahí incluso campaña con los movimientos estudiantiles, es verdad. Pero ¿no te parece que al final de cuentas es asumir que en Chile entonces no hay democracia, que solamente pueden gobernar unos, porque si no la calle se pone violenta o se pone ingobernable? No lo sé. Lo que pasa es que ahí nosotros necesitamos una glasnost, que significa saber y entender la verdad de lo que nos ocurrió el 18 de octubre para poder hacer una persecución legal, como corresponde, bajo el Estado de Derecho, de quienes dieron ese golpe de Estado. Eso es muy importante, porque solamente así va a salir la verdad a la luz y la gente va a decir, ah, verdad que esta gente nos hace este tipo de cosas. Por lo tanto, el próximo llamado, con toda la exacerbación y todo, no les vamos a creer, porque ellos nos están en el fondo llamando a protestar para encubrir sus acciones golpistas y destruir la democracia. Esta conciencia hay que avanzarla, hay que trabajarla, hay que decirlo. Y si no tenemos parlamentarios que tengan la camiseta puesta en este sentido y estén dispuestos a ser funados, a que te querellen, a que, bueno, te caigan las penas del infierno, más las 7 plagas, entonces no vamos a salir adelante. Es demasiado grande el monstruo del globalismo y sus tentáculos en nuestra casta política, y además hay que entender una cosa. Hermosilla era del Partido Comunista y asesoraba al señor Chadwick, brazo derecho de Piñera. Eso es la casta. Están todos con tejado de vidrio y por eso no son capaces de ser oposición. Tú no sacas nada, tú no puedes llevar a ser oposición de toda esta gente a alguien que si le levantan una vez el secreto bancario de la cuenta bancaria, le pillaron 18 chanchullos. No puedes. Gente que ha pactado con Abbott, con Jorge Abbott, acuérdate, salieron todos a pactar y sacaron esa nueva ley de partidos políticos y financiamiento que es una vergüenza. Es una vergüenza, eso es lo que es, no otra cosa. Toda Xoquimich, Penta, todos estos casos en que están todos metidos. ¿Cómo vas a cambiar la realidad del país con gente que sabe que en cualquier momento le cae la espada de Damocles del juez de turno que actúa a favor de la izquierda, que también está metida en el mismo chanchullo, pero como el juez de izquierda persigue a la gente de derecha? Vanessa, con respecto, sigamos en tu zona, hay que cambiar la CONADI, hay que eliminar la CONADI. ¿Qué es lo que es hoy? ¿Cómo definirías la CONADI? Yo estoy a ser tan feliz cuando Dorothy Pérez o alguien con esas facultades abra, destape la olla de Pandora, que es la CONADI, y le muestra a mis compatriotas de origen mapuche cómo se han repartido las tierras. Dos artículos muy distintos, el artículo 20A y el B, y cómo el B, en el que uno no pone un peso y es para resolución de conflictos, se ha invertido la mayor cantidad de plata para un
número insignificante de personas y cómo ese número insignificante de personas se ha enriquecido a costa de lo que se llama la causa mapuche. Y ese número insignificante debiese de ser público. ¿Quiénes son? Para que, para que nuestros compatriotas mapuches sepan cómo han manipulado un conflicto inexistente, porque ellos siempre se fueron leales a Chile, servicio militar, olvídate, les encanta el apoyo a Augusto Pinochet, que les entregó títulos de propiedad de dominio individuales. Ellos nunca han estado, fíjate que el único lugar en Chile en que la gente vive bajo el régimen socialista Salvador Allende son nuestros compatriotas mapuches acá en la Araucanía. El único lugar de Chile. Porque ellos no pueden tener propiedad individual, solo Vane, colectiva. ¿tú tienes una idea de quiénes son las personas que se han enriquecido con la CONADI y se han favorecido? No, porque por eso no, nosotros tenemos los números, pero por eso es que necesitamos a la Dorothy acá, para saber quiénes son. Sí, va a ser lindo. Sí, pero bueno, tú conoces más la zona, pero yo estoy ahí. La gente se conoce, la gente habla, la gente sabe mucho más a veces que las instituciones. Me imagino que esa información desde ahí, desde la misma gente, se va traspasando, ¿no? Sí, pero tú no puedes levantar en un programa como este alguna copucha que te haya llegado que el señor no sé cuánto es No, el que sí, se benefició, porque eso tú tienes que tenerlo, tú tienes que ver los papeles y tienes que estar amparado por un estudio serio. O sea, en esa materia yo soy como súper cuidadosa. Acordémonos que, pucha, además el ser humano tiene la mente frágil, a veces confunde uno con otro. No, aquí hay que ser súper, súper cuidadoso. Yo sí tengo los números de la CONADI de que el artículo 20B ha beneficiado a muy pocas personas con más o menos dos, tres veces lo que se benefició a los otros compatriotas de origen mapuche. Y por otra parte, el tema de la propiedad individual es fundamental. Si al final se les entrega una cuestión colectiva y no puedes hipotecarla, no puedes arrendarla, no puedes hacer absolutamente nada, los dejas sumidos en exactamente la misma pobreza que estaban. Entonces acá se ha manipulado a nuestros compatriotas mapuches, ellos lo saben de manera realmente repugnante. No hay nadie que le tenga mucho cariño a Canguil Camaña, a toda esa gente. Y como me decía uno de los que está miembro del Partido Nacional Libertario, hoy al final en nombre de nosotros se mata, se asesina, se siembra el terror, se quema, se usurpa, se extorsiona. Es bien, es bien tremendo lo que ellos están viviendo. Y no nos olvidemos acá, Nicole, de la relación de la FARC con el Partido Comunista para entrenar a personas de la novena región terroristas en técnicas de terrorismo. No nos olvidemos de eso. Claro, de eso hay documentos, de hecho, pero queda Sí, ahí, ¿entiendes? Queda como, nadie indaga mucho más. Tú eres oriunda de ahí, de la zona, entiendo, de Villarrica, Vanessa. Primera vez sí. que haces campaña. ¿Con qué estás No, encontrando? yo fui concejal, No, yo sé, así que hice campaña en Las Condes. pero estamos hablando acá a nivel regional. ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te pide la gente? Siempre se habla de seguridad y economía, pero me imagino que te has llevado sorpresas también de lo que te dice la gente en el calle y casa a casa que ha hecho. Mira, a mí lo que más me impacta es cómo la figura de Johannes ha redignificado la política. O sea, hay un porcentaje altísimo de gente que simplemente te grita, te amo. Es impactante, de verdad es impactante. Yo reparto flyer en la calle y el que tiene un altavoz para vender papas me grita, Kaiser, Vanessa, te amo. O sea, una cosa muy impresionante. Yo eso no lo había visto antes. Yo hice campaña cuando Vlado Mirosevic iba por un cupo de RN en Independencia de Recoleta y también como concejal. Yo no había visto nunca tanto fervor en tanta gente por alguien. Eso me llamó mucho la atención. También están ese pequeño grupo de personas que te mandan a la punta del cerro y con groserías y todo, pero en general yo te diría que son muy pocos, muy pocos. Y también está la gente que te dice que ya está chata y que no ha sido, no se ha encontrado quizás con el discurso anticasta de Johannes y que te dicen los políticos no valen nada, siempre nos prometen cosas y no les creemos nada y qué sé yo. Y entonces yo le digo, yo no voy a prometer nada, lo único que le voy a decir es que si nosotros llegamos al poder, al menos los malos la van a pagar. No le voy a prometer un puente, porque es más, todo lo que roba gasto fiscal no es iniciativa del Congreso. Entonces, los colegas, hablemoslo así en términos de que van de candidato,
claro que generan una gran decepción en la gente, porque prometen cuestiones. Tú puedes apoyar una agenda de un eventual presidente que quiera, por ejemplo, mejorar todas las rutas en la Araucanía que hoy día requieren de mejoras para la interconectividad entre la pyme y las grandes empresas, etcétera, y para la gente. Pero tú puedes apoyar, pero tú no tienes iniciativa legal, tú no puedes avanzar un proyecto de ley de esa índole. Entonces ahí es donde la gente se decepciona tanto. Ahí es donde viene esta sensación de que la tengo yo también. Y ese Claro. es mi gran problema. No, y se decepcionan del abandono. ¿Cómo Vanessa llegar al poder y evitar convertirse también en una élite y en una casta? Es difícil la convivencia. Sí, o sea, para mí es más fácil porque yo soy sapiente, yo sé que Dios existe y por lo tanto lo que yo estoy haciendo esencialmente es en respuesta a que yo rezo, le pido a Dios ser su instrumento. Entonces, cuando tú eres instrumento y no sabe la mano izquierda lo que hace la derecha y puedes hacer el bien, pero no responde a tus grandes capacidades, a que tú seas tan fantástico, a que tú no sé qué, sino que tú sabes que, bueno, te estoy hablando como cristiana, tú sabes que esto es ser parte de una comunidad cristiana que obra buscándose bien esa cohesión entre nosotros que nos están destruyendo con todas estas leyes de género, el feminismo y toda esta cuestión. Entonces, te cambia mucho la forma de vivir, me explico, ya no es por ti, tú tienes mucho la muerte también como en el horizonte. O sea, uno no se olvida de que es mortal y que todos los días puede ser el último día. Y desde esa perspectiva hago lo que puedo. Entonces, los compromisos, perdón que me vaya en esta volada, pero tú me preguntaste cómo lo veo. Eh, yo como cristiana sé que en algún momento me va a tocar vivir lo que vive el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que tiene que volver a la casa del padre cuando yo me muera. Entonces, si es que me corrompo, esa es mi hipótesis, porque tengo mucha experiencia espiritual y que si yo tengo mi bola en eso, no voy a encontrar la casa del padre. No me puedo corromper. Hay algo mucho más valioso, y esto tú lo ves en general en todas las experiencias y relatos históricos de, por ejemplo, los curas en la Unión Soviética que se dejaban torturar, pero no iban a blasfemar y llegaban hasta las últimas y daban su vida ante las torturas del comunismo, porque no iban a porque hay algo que es superior, que tiene un valor superior incluso a la propia vida acá carnal, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa visión, es más fácil no transformarse en esa casta. ¿Me explico? Porque incluso tú estás haciendo, a ver, yo por mí si no fuera porque entiendo que la próxima vez que atenten en contra de la integridad territorial y de la vida de los chilenos, no quiero estar fuera del ámbito de poder de decisión, porque creo que puedo contribuir con otras personas a que no volvamos a ese extremo. Si no fuese por ese 18 de octubre, créeme, en buena, pero irse a esclavizar 8 años al templo de la perdición, a gritar con personas que te mienten en la cara, que encubren intereses, no es la pega más bonita, tengo pegas más bonitas que hacer. Claro, el 18 de octubre fue un gatillante y fue un engranaje para que surgiera también esta nueva derecha. Y en esa línea, Vanessa, para ir terminando, algunos dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo libertario? Si tuviera un buen número en las parlamentarias o incluso si Johannes Kaiser llegara a segunda vuelta, ¿cómo libertarios va a convivir con la derecha tradicional? Porque se necesita sumar votos si son tan estrictos en sus principios. Claro, es que lo que a mí me encanta de esa hipótesis o de esa pregunta es que parte de una base que está tan en el inconsciente de quien la plantea que ni siquiera se da cuenta. O sea, a ver, la política es el arte de la persuasión. Y esa pregunta planteada así parte de la base de que nosotros tenemos ideas que no vamos a poder persuadir a la gente de la derecha de Evelyn Matei para que vengan con nosotros. O sea, esa pregunta planteada de esa manera nos da por derrotados a priori, antes de la experiencia. Y yo te puedo asegurar que después de ver a Mónica Rincón en su última entrevista con Johannes, de ver cómo Evelyn dice que le encanta Johannes Kaiser, de ver el último comentario de Astorga, por favor.
Johannes es un tremendo líder. Y esa es la gracia que tienen los liderazgos genuinos, auténticos y que no hacen la genuflexión, que te persuaden, ¿ya? Para que acompañen a hacer de nuestro país lo que nosotros queremos que sea. Si hasta un Landerreche estaría de acuerdo con Johannes, porque es un tipo técnico, es un tipo, por eso Johannes siempre habla desde el Partido Socialista hasta, digamos, nuestro sector, porque nosotros teníamos un acuerdo, digámoslo así, había un consenso hegemónico, para hablarlo en términos de Gramsci, que mismo Moschetti tiene una muy buena columna donde habla cómo este consenso logró quebrarse a partir de, tomemos ahora a Axel Kaiser con su Chile que viene, el Chile que viene, el activismo de profesores en las universidades, en las escuelas y en los medios de prensa, el activismo del intelectual orgánico gramsciano, y lograron quebrar nuestro consenso nacional. Pero todavía tenemos mucha gente que está de acuerdo con que hay que ser eficiente y eficaz en el gasto, tener la mejor política pública posible, una relación entre el Estado y los privados que beneficie al ciudadano. Así fue como crecimos. Entonces, me da tanta risa cuando me preguntan, pero ¿y ustedes van a tener que poder dialogar con otros? Pero si nosotros vamos a dialogar a tal nivel que los vamos a sumar a todos los que aman su democracia, su república y su país, a nuestro proyecto. Eso es lo lógico. ¿Cómo va la competencia? Porque ahí en la Araucanía hay nombres potentes, Vanessa, tú vas por la lista acá, que es Cambio por Chile, pero ahí también va Rodolfo Carter, Ruth Hurtado, que es la secretaria del Partido Republicano, Pablo Hernán Becker, Anita Pilar Arzumendi, del Partido Social Cristiano, César Vargas, pero además los contrincantes de Chile Vamos en la lista Chile Grande y Unido, Henry Leal, que está actualmente en el Parlamento, está Jorge Andrés Luxinger, Miguel Becker, hay gente conocida también. ¿Cómo ves tú ahí la competencia? ¿La derecha o la oposición va a poder sacar la mayoría de senadores, crees tú, o producto del sistema electoral y producto del arrastre no va a ser así? Sí, tremendo tema el que tú planteas, porque este sistema de Hunt y la repartija que se hacen votos y esto de los pactos, los subpactos y todo, ha atentado mucho en contra del principio de representación. Y cuando tú tienes una democracia en que los electos no representan a los electores, entonces le metiste, le introdujiste una falla telúrica radical para la legitimidad del ejercicio del poder. Ya a mí me da harta pena, ojalá podamos cambiar esto y tener un sistema realmente bueno. Ese sistema se lo promovió la Bachelet y en el fondo se hizo para beneficiar al Frente Amplio cuando era un popurrí de partidos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que yo veo? Yo creo que el ideal, o sea, que así como se observa, Carter va muy bien. Carter sería el que la lleva porque le traspasó mucho su apoyo y un apoyo que ya está sólido aquí en la Araucanía de José Antonio Cast a Rodolfo Carter. Y eso, y además, bueno, es una campaña que viene de un partido que ya está consolidado hace tiempo. Sí, ellos tienen lucas, tienen redes, tienen maquinaria armada, ¿ok? Así que, y además Rodolfo tiene un discurso eh, súper bueno, a mí me ha gustado oírlo, yo no tengo ningún problema con él. Claro, él no es de la Araucanía, y es distinto ser alcalde que ser senador. Son cosas diferentes, ¿ok? No por eso su perspectiva no es valiosa. Pero a mí me parece que a la gente de la Araucanía le importa mucho, sobre todo después de la experiencia con Felipe Cast, que no volvió nunca más, según lo que dicen todos. No sé, aquí estoy repitiendo la copucha, ¿viste? Me podría venir a decir, no, yo, Bueno, pero y él, se él van a ya no va a la despistar. reelección, no está. Claro, pero igual podría, perdona Felipe si es que estoy siendo injusta, pero al menos esa es la sensación que quedó acá, ¿ya? Entonces, y a mí no me gusta como ser bastante, lo más clara que puedo, digamos, y uno al final es un sujeto, no es objeto, pero bueno. Después de la Ruth, yo no la veo con muchas probabilidades de sumar con Carter al interior de la lista lo suficiente como para doblarnos a César Vargas y a mí, ¿ya? Y esencialmente, claramente, a pesar de la CEST, que es una encuesta súper poco, ya sabemos quién es el dueño, sus amigos y todo, así que da lo mismo. A pesar de eso, digamos, dejémoslo así como una bromita planteado, es muy, va a ser difícil que la Ruth me pueda, digamos, nos pueda con ella, con Carter, doblar a César Vargas y a mí, y que no sea yo la que entonces es arrastrada, digámoslo así, con muy buena votación
por Carter, porque al final eso es lo que pasa. Si él saca lo que se calcula, que podría ser un 10-12%, que sería el que más tendría en votación, entonces de la lista, la persona que es arrastrada es la que tiene segunda más en votación, que eso sí es bastante razonable y representativo. Y la segunda, me va a perdonar la Ruth, pero no creo que sea ella. Ahora yo me puedo equivocar, pero no creo que sea ella, sobre todo porque acá el golpe de Johannes ha sido fuertísimo y evidentemente que yo en tanto que voy, porque él me lo pidió, a apoyar el proyecto de gobierno de los nacional libertarios, eso ha sido un cambio en el timón muy fuerte. Así que dudo mucho que... De Claro, ahí de los otros, de los otros son de los cinco otros, senadores para que sepa la gente. De los otros, ¿tú crees que a mí Jorge me encantaría que saliéramos cuatro de derecha, evidentemente, y que uno de ellos fuera Jorge Luxinger, también me encantaría. No sé cuánto está marcando. Yo soy muy nacional libertaria, no sé, como que las encuestas no me... me imagino? o sea, a ver, aquí se los digo, yo creo que nunca Parisi pasó del 5% de apoyo, nunca, por decirte, ¿ya? Una cosa. Entonces, como que no les queda mucho ya, pero al final se tienen que transparentar igual. Y personas como Francisco Buenchumilla, que va nuevamente, o Elisa Loncón, son personas que marcan en la zona, me imagino. Buenchumilla, sobre todo, que es actualmente Bueno, porque es incumbente. Acá le dicen el buen chamullo, le dicen. a Buenchumilla. La buen chamullo, el buen chamullo. Bueno, porque es incumbente y tiene redes clientelares, pues Nicole, sí, es muy difícil Es difícil. cuando tú entras a una zona en que todas las juntas de vecinos, ya buen chamullo les ha regalado tres tortas durante años, ¿cachai? Les ha conseguido el favorcito allá, acá, no sé qué. Entonces es difícil entrar a competir. Ahora está bien, nadie dijo que sería fácil, yo no tengo ningún problema con eso. Pero después, a Elisa Loncón, yo tengo entendido que nadie la quiere mucho, pero tampoco, como te digo, he estado mirando las encuestas así Va por el como, Partido Comunista, en la lista del oficialismo, Unidad por Chile, pero por el Partido sí. Comunista. No sé si eso va a ser un punto en contra de la candidatura, porque esa no es una zona que vote comunista. No, pero es que esta zona además votó en su gran mayoría, sobre todo los compatriotas de origen indígena, en contra del mamarracho del Aloncón, pero en una mayor proporción que el resto de los chilenos. Entonces, donde nosotros votamos un 62% en contra, nuestros compatriotas de origen mapuche votaron un 80% en contra. Entonces, como que yo no le veo a Loncón mayores probabilidades, a Aucano obviamente que tampoco le veo. Ahora, no sé cómo está el sistema de arrastre ahí entre ellos, no sé, no tengo mucha idea, la verdad. Pero como te digo, o sea, yo me voy mucho en el tema del diagnóstico. Mi fortaleza no es como la matemática electoral, mi fortaleza es, a ver, ¿por qué la Araucanía está en la situación que está? ¿Por qué nadie invierte en la Araucanía? ¿Qué pasa con ¿de dónde viene la permisología que tiene 4.500 millones de dólares detenidos? Viene de los organismos internacionales. Viene del Pacto de Escazú. Ya, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver el problema? Esto es lo que tenemos que hacer. Como que ahí está mi fortaleza, por eso yo estudié ciencia política, teoría política en mi área, te das cuenta, más que, a pesar de haber estudiado muchas otras cosas que se me olvidaron, pero, Se pero más que olvida. el cálculo electoral y todo este tema, sí. Es verdad que se olvida. Vanessa, te agradezco que hoy nos haya dado esta entrevista. Quería comenzar con el tema de estas leyes, algo puntual y no hablar en términos generales de la campaña, porque hay pocas candidaturas además que se atreven a contradecir lo que supuestamente es políticamente correcto en este país, porque hay cosas que ni siquiera se debate. Yo digo, pero por lo menos debatámosla. Hay una institucionalidad, hay un poder, hay gente que te está diciendo, no, hay que prohibir esto, bueno, pero cuestionemos, por lo menos cuestionemos, ese es el rol del periodismo. Yo veo que aquí hay alguien que cuestione, por lo menos vale la pena tener y escuchar otra agenda o bien también otra narrativa. Vanessa Kaiser, candidata como senadora por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario. Mucha suerte en el cierre de campaña, ya queda poco, son desgastantes las campañas, ¿ah? Sí, Sí, es fuerte, son pero fuertes. bueno, hay que poner el hombro en lo que uno está. Yo siempre he sido de la idea de que mis niños me decían, mamá, ¿por qué usted todo lo hace tan, 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 tan bien? Hágalo a media. No, no, yo siempre No he se sido de la puede. idea de que en lo que uno está hay que hacerlo lo mejor posible, sea como sea, y de ahí, bueno, habiendo hecho lo mejor que uno pudo hacer, uno tiene su conciencia tranquila. Que tenga un muy buen día, Vanessa Kaiser. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo, Nicole. Chao.